Parábola del hijo pródigo. Este es el tema que estaré abordando hoy, parábola del hijo pródigo. Bien sabemos que esta parábola ha sido comentada muchas veces. Constituye el amor incondicional de Dios y la posibilidad de la redención para todos. Considera al hombre a partir del momento en que se aleja de Dios, olvidándolo, para seguir su propio camino hacia la tierra del desamparo, donde él espera encontrar la plenitud y vida en abundancia. Ahora verán cómo se describe. Es un progreso lento al principio, pero triunfante al final, que lo hace regresar a su casa al Padre con un corazón fracturado y abandonado. Esto no es simplemente la historia de un pecado particular, hermanitos míos, es la historia del pecado propia en su esencia, que se revela juntamente con un poder destructivo. Es la historia de un hombre que tenía 2 hijos. El más joven de los 2 reclama al padre su parte en la herencia, pero sepan que estamos acostumbrados a los límites. Es una historia que ilustra la alegría del perdón divino y la importancia de la misericordia, incluso de aquellos que se han alejado de la fe. Mi nombre es Ángel Gallo, soy licenciado en teología, católico, nicaragüense, y antes de empezar, pongámonos en las manos del Señor. Amado Señor Jesús, solo te pido que toda persona que lea y escuche o vea este mensaje sea envuelto en las llamas de tu amor, en las llamas de tu Santo Espíritu, para que su mente y su cuerpo que lo necesitan sean sanados en este momento. Señor Jesús, cúbrelo y protégelo, dándole salud y dándole tu paz, que así sea. Amén. Bendito seas y alabado, Señor Jesús. Bendita sea tu santa misericordia hoy y siempre. Lucas 15, 11, 12 dice así. Dijo un hombre, tenía 2 hijos. Verso 12. Y el menor de ellos dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió la hacienda. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué significa esta frase? Padre, dame. Ahora lo que de cualquier modo ha de ser mío cuando tú mueras. Porque yo deseo vivir mi vida. Tú sigue tu camino. Y yo no puedo esperar hasta que tú mueras, porque seré demasiado viejo para disfrutar de la riqueza y de la libertad que me puedes dar. Soy mayor, no necesito un padre, lo que necesito es el fruto de tu vida y tu trabajo. Déjame ir, por favor. Aquí la esencia del verdadero pecado queda clara. ¿Saben? Así le hablamos a Dios como el hijo menor del Evangelio. Le reclamamos a Dios todo lo que no puede darnos, o todo lo que puede darnos, las 2 cosas, para irnos, dejándolo olvidado. Estamos reproduciendo este asesinato espiritual contra Dios y nuestros semejantes. Y no solo nos estamos conduciendo como si Dios y el hombre estuvieran ahí para regalarnos el fruto de su vida. Hemos tomado lo que pueden darnos. Y lo peor, le damos la espalda a aquellos que no tienen rostro para nosotros, ni ojo para encontrarnos. Sepan que cuando borramos la existencia del dador, nos excluimos del misterio del amor, porque ya no podemos recibir y porque somos incapaces de dar. Es la esencia del pecado actuando que descarte el amor. Le reclama al que ama aceptando que este asesinato metafísico de amor es el acto concreto del pecado de Satanás, de Adán y de Caín. Porque habiendo tomado la riqueza que su padre le había entregado, se marchó sin volver la vista atrás. Sepan que muchos lo hacen así, abandonan la protección y la seguridad del hogar, asegurando el paso, corren hacia la tierra, donde nada les impedirá ser libres de lazos morales, entregándose sin reserva a los impulsos de su corazón descarriado. Aquí el pasado ya no está, solo existe el presente como un nuevo amanecer y el futuro se extiende ante lo ilimitado, rodeado de amigos, siendo él el centro, mas la vida seductora no mantendrá su promesa. Pero la verdad es que es tratado como él trató a su padre, porque él existe para sus amigos en la medida que él es rico. Comen, beben,
se alegran, pero llega el momento que la riqueza se termina y sus amigos lo abandonan. Mateo 7:2 dice así: con la misma medida que midas, serás medido. Ahí está la respuesta. ¿Qué ocurrió con los amigos? Lo dejaron. Terminó haciendo que su destino sea el mismo de su padre. Está solo, sediento, hambriento, frío, desolación y rechazo. Encuentra trabajo, pero solo es una desgracia. Nadie le da de comer, no tiene compañía. Está solo como dejó a su padre. Pero aún así su padre seguía siendo rico. Había aceptado el repudio del hijo para que él siguiera su camino libremente. Pero el hijo no sabe cómo encontrarlo. Fue enviado a cuidar cerdos, símbolos de impureza para el judío, como son los demonios que Cristo expulsó. El trabajo es el reflejo de su condición, de su pureza interior, que es igual a la impureza de la piara de cerdo que cuida. Ha tocado fondo y lamenta su miseria, que no es más que un estado de sufrimiento, tanto material como espiritual. Toda la consecuencia del pecado y de la falta de fe en Dios, ahora abandonado por sus amigos, se queda frente a frente consigo mismo y por primera vez mira a su interior, libre de toda seducción y de todo lazo. Recuerda su infancia, el tiempo en que tenía padre, en que no era huérfano, en que no se había convertido aún en un vagabundo sin corazón, sin hogar, y se da cuenta del asesinato moral que perpetró. No mató a su padre, sino que se mató a sí mismo él. Pero se levanta dejando atrás su existencia precaria, se pone en camino hacia la casa de su padre, necesitado de clemencia, pero resuelto a arrojarse a los pies de su padre, no solo por el recuerdo de su casa, del fuego del hogar y de una mesa llena de alimentos. Sus primeras palabras de su confesión no es el perdón, sino Padre, reconociendo que todas las cosas buenas provenían del Padre. Cristo dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se os darán por añadidura. Mateo 6:33. Él regresa no como un extraño, y no tendrá que decir: ¿no te acuerdas de mí? Soy tu hijo, el que te traicionó y te abandonó. La palabra del Padre brotan de lo profundo, descubriendo la verdadera naturaleza del arrepentimiento del Hijo y a su vez la certeza de poder alcanzar el perdón, porque el verdadero amor no vacila, no señor, ni se exige. Cuando hay esperanzas, nuestras propias culpas solo producen remordimiento y nos llevan a la desesperación. Judas comprendía lo que había dicho. Vio que su traición era irremediable. Cristo fue condenado y murió, y Judas no recordó lo que el Señor le había revelado de sí mismo. Él no entendió que Dios no quería que lo traicionara. Entonces Judas pierde la esperanza, va y se ahorca. Sus pecados lo tenían preocupado y no pensó en Dios. Ahora el hijo pródigo vuelve a casa, pero él recuerda a su padre. Es decir, piensa en Dios, donde él haya el valor para volver, y su confesión brota. Lucas 15:18-19, y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Palabra de Dios, te la amo, Señor. Es su propia conciencia que le condena. El perdón no se obtiene solo por sí mismo. Hay un misterio de humildad que hemos de aprender. El perdón solo se obtiene mediante un acto de fe, y es la victoria del amor al otro. El hijo tenía abierto el corazón a su padre, preparado según, acercándose a casa. El padre le ve, se apresura a su encuentro, le echa los brazos al cuello y le besa. ¿Cuántas veces había virado el camino por el hijo? Que se había alejado de él, y ahora que ve cumplida su esperanza, ve al hijo que había partido ricamente, vestido,
adornado de joyas, sin volver la mirada a la casa de su infancia, porque sus pensamientos y sentimientos están dominados solamente por lo desconocido que le fascinaba. El padre lo ve volver como un mendigo, abatido, harapiento, roto, cargado de un pasado del que está avergonzado. ¿Qué le dirá el padre al encuentro? Padre, pequé. Pero el padre no le permite renegar de su humillación. Al volver a casa me has devuelto la vida. Intentaste matarme, pero fue a ti mismo a quien mataste. Ahora el padre, volviéndose a su criado, dijo, Lucas 15, 22, traed a prisa el mejor vestido y vestirle. Ponerle un anillo en sus manos y una sandalia en los pies. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Otras traducciones dirán el mejor vestido, pero el texto griego habla del primer vestido, podría ser el más precioso de la casa. Según el contexto, el padre manda por la ropa que el hijo rechazó, pero que el padre recogió y la dobló y la guardó. Así como Jacob conservó la túnica de José que sus hermanos llevaron a su padre rociada con la sangre del hijo que debía haber perecido. Él se quitó los harapos, vuelve a ponerse la ropa desgastada, a la medida y adaptada a su cuerpo. Se siente a gusto y ve los años lejos de sus padres perdidos en la fornicación, en la infidelidad, que parecen una pesadilla, algo que nunca ocurrió, pero que está aquí y aquí está estando siempre, llevando ropa que siempre usaba. Su padre, un poco más viejo, con arrugas profundas, observando con ojos de felicidad. Y dice Lucas 15, 24, porque este es mi hijo mío, que estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y hoy ha sido hallado. Palabra de Dios, te la amo, Señor Jesús. El padre pensó que se había ido para siempre. Había dado muerte a su alma, había destruido su propia vida, pero está de vuelta, borra el abismo que lo mantenían separados, lejos de la casa del padre, pero el padre va más allá. Él le devuelve su anillo, restableciéndole toda su autoridad. Para la época, si no sabías escribir, el anillo era el sello que validaba todo documento. Era poner en sus manos las posesiones, la familia, el honor. Solo recordaremos a Daniel en Babilonia y a José en Egipto cuando el rey entrega a su anillo. Le está confiando la autoridad para gobernar en su nombre. Si no vean el intercambio de anillos entre dos desposados, tengo fe en ti y me pongo enteramente en tus manos. Cuanto tengo, soy, te pertenezco sin reserva. O con otro enfoque, mi patria, mi amada, significa ya no la poseo, sino que yo pertenezco a ella sin reserva. Ahora, el padre no le pide cuenta de todo lo que él había hecho, estando fuera de casa. No, Señor, no le dice, cuéntame todo y veré si puedo confiar nuevamente en ti. O resurgirá con tu pasado y de nuevo te rechazaré a causa de tu testimonio que está en tu contra. Pero el padre no pide nada, ni dice nada, no dice ese periodo de ausencia, lo borraremos juntos. La ropa que llevas muestra que eres el mismo hoy y que sigues siendo el que antes era de irte. El anillo que te doy es la mayor prueba del amor, que no dudo de ti, porque eres mi hijo. Lucas 15, 24 dice así, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron la fiesta. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Matan el ternero cebado para la fiesta, que significa, o como significado de la resurrección de la vida eterna, el banquete del Cordero del Reino. El Hijo había muerto y está vivo. El que andaba perdido en tierras extrañas, ahora el Hijo está en el reino del amor del Padre, que lo reintegra y le devuelve la vida. Pero el otro hijo que ha sido fiel, irreprochable en todas las cosas, el que no ha caído, ¿qué pasa? Él, al oír la música y el baile, pregunta a un servidor,
El servidor responde, es que ha vuelto tu hermano y tu padre. Como lo ha recobrado sano y salvo, ha mandado matar el becerro cebado. Él como hijo mayor se enfada y se niega a entrar, y su padre sale a su encuentro a rogarle que entre. Pero él responde, hace tantos años que te vengo sirviendo. Lucas 15:29 dice así, hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya. Pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Bien. Sepa que servir en griego, como en latín, indica esclavitud. Hacer las tareas desagradables. Jamás he quebrantado ninguna orden tuya. Para él solo ha sido órdenes y deberes que nunca ha violado. Y ahora llega el hijo, ese hijo tuyo, que ha devorado tus bienes con prostitutas, has mandado matar para él el becerro cebado. Él le llamó tu hijo, no mi hermano. Él no quiere nada con el hermano. Si no hubiera sido así, no hubiera violado los preceptos de su padre, ni tampoco hubiera tenido un becerro cebado. ¿Cómo responde el padre? Hijo, tú siempre has estado conmigo. Tú siempre has estado conmigo. El padre le considera a su hijo siempre. Ellos siempre han estado juntos, pero no es así. Están el uno junto al otro, el cual no es lo mismo. Ellos no tienen vida en común, aunque estén viviendo en la misma casa. No hay unidad. Todas mis cosas son tuyas. Son las palabras que Cristo empleó en su oración al Padre antes de la traición. El regreso del Hijo se manifiesta lo más profundo del pecado a la casa del Padre. Así actuamos cuando decidimos vivir no según la opinión pública, sino dejando que el juicio de Dios nos sirva de criterio. Escuchemos la voz de la conciencia, revelada en la persona de aquel que es la verdad, el camino y la vida. Sabemos que Dios y nuestra conciencia son los únicos jueces y son los que nos pueden hacer caer las escamas de nuestros ojos para que seamos capaces de ver. Para saber que el pecado es un acto que niega tanto a Dios como a aquellos que nos rodean. El pecado nos va degradando a la condición de objetos, a la pérdida misma del sentido del pecado, que implica una insensibilidad a la verdad de que las obras del mal ofenden a Dios, arruinan nuestra relación con Él y tienen un efecto destructivo en la sociedad y que existen en la medida que podemos usarlo y abusar de ello. Solo recuerden, Mateo pone en boca de Cristo diciendo a sus discípulos que regresen a Galilea. Ellos acababan de vivir los días más desolados de su vida. Habían visto a su Señor rodeado de gente que les odiaba, que le habían traicionado, y ellos mismos le habían traicionado también, y habían sucumbido al sueño en el jardín de los olivos, y habían huido al aparecer Judas. Pero dos de ellos le seguían desde lejos, desde la casa de Caifás, donde permanecieron sentados, pero no como sus discípulos. Y Pedro, que había dicho en la última cena que aunque todos le traicionaran, él permanecería fiel. Pero le negó 3 veces. Había visto su pasión y ahora le habían visto vivo. Judea significaba desierto, devastación, el final de toda esperanza, pero Cristo los envió a Galilea. Mateo 28:19. Id pues y hacer discípulos a toda la gente, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Saben? Todos los que se van hacen un regreso. Siempre. Siempre hace un regreso que conduce a uno mismo. Esa es la importancia de la conversión, del cambio y la búsqueda de la verdad. Así como la gracia de Dios
para el arrepentimiento y el regreso a la fe de la Iglesia Católica. Necesitamos librarnos de la garra de lo que nos mantiene prisioneros para entrar dentro de uno mismo y encontrarnos cara a cara. Pero para aquel joven que era su infancia y el tiempo en que vivió en su casa de su padre, pregunta: ¿cuántos hijos pródigos hay en el mundo? ¿Cuántos se han ido de la iglesia? ¿Cuántos han abandonado la iglesia de Cristo, esta iglesia universal católica? Muchos. Estos son los que han abandonado a la iglesia, sucumbieron ante las tentaciones del mal, ante las tentaciones de los líderes de Satanás, los protestantes, para irse a una iglesia fundada por hombres. Pero sepan que solo van a encontrar en lo profundo vacío, más nada. Pablo dice: de este oasis del pasado podemos iniciar nuestro viaje de regreso con la palabra Padre, no juez. En nuestros labios confesamos nuestros pecados y con la esperanza que nada ha sido capaz de destruirnos. Dios nunca permitirá que nos convirtamos en esclavos. Hemos sido llamados por la palabra creadora a ser hijos en adopción, sabiendo que Él nos ha esperado todo el tiempo. Él es quien sale a nuestro encuentro cuando tú y yo somos vacilantes al acercarnos a la casa. Él es quien nos echa los brazos al cuello, porque no sabemos hasta dónde hemos caído. Pero podemos ir a Él sabiendo que nos vestirá de nuevo con nuestra primera ropa, con la gloria que Adán perdió en el paraíso. Él nos vestirá de Cristo, que es más antiguo que el frescor primaveral en que nacimos. Él es aquel de quien nos revestiremos para protegernos del pecado cuando quiera dejarnos desnudos. Pero sepan que Dios quiere darte la confianza. Él quiere darte el anillo que concedió a Adán, el anillo del Hijo unigénito, el que murió en la cruz por la traición del hombre y cuya muerte fue la victoria sobre la muerte, cuya resurrección y ascensión realizada en la plenitud de la unión con el Padre. Ahora, cuando volvamos a la casa del Padre y nos encontremos frente a frente con Él, en el juicio de nuestra conciencia se nos medirá en la profundidad de nuestra visión teológica, porque no se funde en lo que solamente Dios puede darnos en forma de comunión con su vida. El juicio se apunta en una sola cosa: eres un ser humano o careces de dignidad humana. Y escucha a Mateo lo que dice, Mateo 25, 31, 46. Señor, cuando te hemos visto hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, etcétera. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. A ver, si no aprendemos a caminar, no tendremos ni idea cómo conducirnos a escala divina. Es un proceso de crecimiento espiritual y de transformación personal, guiado por la fe y la gracia de Dios, con el objetivo de reflejar la luz y el ejemplo de Cristo en la vida diaria. Esto implica vivir de acuerdo con los principios del Evangelio, buscando la santidad y acercándonos cada vez más a la imagen de Cristo. Él es quien desea salvarnos. Voy concluyendo. Y no solo nos pide una sola cosa: tu corazón, y todo lo demás te lo concederá por añadidura. Tu corazón y todo lo demás te lo concederá por añadidura. Este es el camino que nos conduce a todo, desde donde estamos, ciegos y fuera del reino, que anhelamos ver realizado dentro de nosotros, pero abarcando todas las cosas, paso a paso, hasta encontrarnos nosotros mismos ante el juicio de Dios. Aquí termino, hermanito, concluyo.
termino. Cuán simple es este juicio. Esta es la esperanza con la que podemos realizar nuestro viaje hacia Dios, confiando, sabiendo que Él es el juez, pero que perdona nuestros pecados. El hombre es el único tan querido para Dios, tan precioso para Dios, que toda la vida, que toda la muerte, que toda la agonía y todo el infierno sufrido por el Hijo unigénito es la medida del valor que Dios concede a nuestra salvación. Gracias y que Dios nos bendiga hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Y por favor, hermanito, no se olviden de suscribirse en este canal católico, dándole link a la campanita y dándole clic. Iglesia y Apologética, ay de mí si no evangelizo, Ángel Gallo. De esta forma, hermanito, estaremos contribuyendo en esta campaña de evangelización católica. Por favor, invite a otros a ver este video, que se los presento con mucho amor y mucha dedicación. Esto es producto de un estudio de varias semanas, o de meses, podría decir. Por favor, suscríbanse. Aumentemos ese número de suscriptores y cualquier cosa, cualquier situación, suscríbanse y cualquier comentario háganmelo saber, por favor, que yo les voy a responder a como ustedes quieran. Bendito sea y alabado hoy y siempre. Adiós. Gracias, Señor. Nos vemos.